evaluación, perdón? Sí, profe. ¿Lo revisaron ya? ¿Entienden? ¿No tienen alguna duda con respecto a la evaluación? Básicamente hacer un trabajo investigativo, profe, y en base a lo que hemos estado pasando. Sí, y también pueden meterse a, no sé, a las redes, pueden ver nuestros libros, los que nosotros tenemos a través de la plataforma, que les puedan servir de base para contestar o para trabajar sobre esas ideas que yo les mandé a cada uno. Ya, profe. Para que lo tengan más o menos claro, me pueden hacer preguntas en cualquier momento, si tienen alguna duda, si necesitan ayuda, no hay ningún problema. Me van avisando y vamos ahí trabajando. Ya, entonces, ¿ninguna duda más con respecto a este trabajo? ¿Todos lo vieron ya? ¿Todos revisaron el aula virtual? Sino para mostrárselos. En el grupo de WhatsApp que tenemos, profesora, una compañera mencionó que ya estaba el trabajo ahí para revisarlo, así que yo creo que todos lo revisaron ya. Ya, que todos lo revisaron ya. Entonces empiezo a pasar la materia. Gracias, Rodrigo. Ya, le subí aparte al aula virtual ayer, creo que todo este PPT en formato PDF, por si lo quieren revisar, lo quieren ver, lo quieren tener a la vista. Alguno probablemente igual le va a servir para el trabajo o para el tema que le tocó trabajar en su primera evaluación. Si tienen problemas con la fecha, todo eso ustedes lo conversan después y si quieren me lo plantean, no sé. Ustedes vean cómo van a desarrollar el trabajo, mi pregunta. Ya, ¿qué fue lo que hablamos ayer más o menos de forma general? Y eso se lo pregunto a ustedes. Hablamos un poco de la ley 19.503 ¿Ya? ¿La y, dos? ¿Sí? y después hablamos de lo que es respectivo al reconocimiento constitucional de Chile y en paralelo con el resto de países de Latinoamérica. Ya, ¿y te acuerdas más o menos qué contenido nosotros decíamos que debía contener una constitución que lo reconociera? El reconocer... Ay, Si no se acuerda Pía, se la puede ayudar otro compañero. ¿Qué es lo que debiera, o piensen, conversemos, qué es lo que debiera contener una constitución que reconozca a los pueblos originarios? Que tiene que ver con lo que hemos estudiado en clase anterior y lo que hemos estudiado ahora. ¿Profe? Dígame. ¿Podría ser partir por reconocer que Chile es un estado multicultural, plurinacional? Plurinacional, multicultural, ya, muy bien, muy bien. ¿Otro factor que pudiéramos nosotros incorporar? La diversidad cultural, la participación política, la autodeterminación. La autodeterminación, muy bien. Sí, los territorios, respecto a los recursos naturales también. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, que podría incluirlo en la Constitución. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría reconocer? Dentro de lo que conversamos o si es que lo vieron dentro de las otras constituciones, ayer que lo conversamos lo estábamos viendo en este cuadro comparativo que revisamos. yo creo que lo primero que se debería hacer es reconocerlos como pueblo y no como etnias. Reconocerlos como pueblo y no como etnias y hacerlo a nivel constitucional. Muy, muy Claro. bien. Ya. ¿Algún otro elemento que nos esté faltando dentro de lo que hemos estado construyendo ahora? Reconocer el lenguaje, también sería lenguas originarias,
y darle prioridad a recuperar o la recuperación de este principio de identidad cultural. Son algunas de las cosas que nosotros conversábamos dentro de las primeras clases, que conversamos ayer también, y que está presente dentro de este documento que, bueno, que yo se los envié, yo creo que no tuvieron tiempo de revisarlo porque esto yo lo subí tarde anoche, pero para cuando lo puedan revisar, también tiene hacia el final del PPT, creo, un resumen de la ley 19253. Entonces ahí también refuerzan los contenidos que nosotros ya revisamos, por si tienen alguna duda con respecto a la ley. Ya, todas estas cosas que nosotros hemos conversado hasta esta parte, ¿se encuentran reguladas en la 19253? ¿Tuvieron oportunidad de revisar esa parte de la materia o verlo? ¿Se acuerdan? En lo que respecta a la 19253, usted en el apunte como que no hacía división a los distintos como derechos que se iban reconociendo en esta ley. Muy bien. ¿Y se acuerdan de cuáles son esos elementos o derechos que se reconocen en la 19253? Eran derechos políticos y de participación, ¿Ya? derechos de la tierra y de agua, Derecho de la tierra y agua, ¿ya? culturales y no me acuerdo más. Derechos culturales, tierra y agua. ¿Y se recuerda lo que eran las ADI? ¿O se acuerda otro lo que eran las ADI? Si no se acuerda usted. Las áreas de desarrollo indígena. ¿Se recuerdan que existía toda una crítica? Bueno, sí puede verse como una crítica a la ley 19253 en cuanto reconoce las áreas de desarrollo indígena, pero las designa más bien con una visión occidental o más bien chilena de estas áreas de desarrollo y no respetando los usos y tradiciones de los pueblos originarios. Eso conversábamos dentro de clase, ya. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos revisado, de estos contenidos mínimos que debería tener una constitución, en Chile y en Latinoamérica con respecto a estos factores relevantes que nosotros teníamos también en el cuadrito, por ejemplo, si nosotros no nos acordamos, recordar que en el cuadrito este que nosotros tenemos nos dice más o menos cuáles son los principios que nosotros debiéramos tener reconocidos dentro de la Constitución, que no tenemos en ningún nivel como lo hemos revisado en clases hasta esta parte. Y aquí les vuelvo a preguntar por si lo revisaron, lo vieron. Manifestaciones de derecho consuetudinario o derecho propio en Chile, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Tenemos nosotros derecho propio? ¿O a qué me refiero yo cuando hablo de derecho propio? Que de pronto tampoco estamos quedando claros en ese punto. ¿Usted habla de lo relacionado a los indígenas? Sí, siempre hablo relacionado con los indígenas. Ah, ya. Que usted da, o sea, ahí en el apunte decía igual que en caso de, se aplicaría el derecho consuetudinario en el caso de que los que participan en el juicio sean personas de la misma etnia. Ah, claro, por lo que dispone la ley. Claro. Bien, bien, la 19253, uno de los factores relevantes. Pero, ¿se acuerda dentro de las primeras clases y quizá dentro de las primeras guías? Yo hablaba de manifestaciones de derecho propio en Chile. Nosotros decíamos, este derecho consuetudinario que se deriva de la costumbre, de la ancestralidad de los pueblos originarios, nosotros encontrábamos aún manifestaciones que lograron resistir todos estos procesos que nosotros hemos conversado hasta ahora, el proceso de chilenización, el proceso de conquista española. Estos procesos históricos no lograron modificar estas manifestaciones de derecho propio. Y yo siempre les doy el ejemplo del pueblo aymara, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue una de las manifestaciones? Porque yo solo les menciono una, que se mantiene en el pueblo aymara en el tiempo. ¿El uso de las aguas? El uso de las aguas. ¿Te recuerdas más o menos cómo se llamaba o cómo yo le denominaba? Uso ancestral. El uso ancestral de las aguas y el uso por turnos, ¿no? De aguas, que no era impuesto por un tercero, sino que eso era algo que claramente el pueblo aymara tenía antes de la conquista. Y también les mencionaba el caso del pueblo licanantay. ¿Se recuerdan lo que hacían los licanantay o atacameños? ¿O cuál sería una manifestación de su derecho propio? Que de hecho ellos lo han trabajado mucho en este último tiempo. ¿Se recuerdan el caso de la laguna Cejas, no me acuerdo, en Calama, por ahí, por San Pedro Atacama? Años atrás, con respecto al cobro a la entrada de ese espacio.
¿Han ido a esa laguna? A la laguna Cejas, que es una que es salada, y cuando uno se mete a esta laguna, lago, no recuerdo lo que es, uno flota por el contenido de sal que tiene esa laguna. Y él sí no se acuerda. ¿Se acuerda otro? ¿No han ido a nadie ha ido a San Pedro de los que están aquí? No. No, ninguno. ¿No hay nadie de Calama? No, No, bueno, se lo voy a decir. No. Nadie ahí. Bien. Es una laguna muy conocida, un punto turístico muy conocido de San Pedro de Atacama, que es una laguna que tiene un alto contenido de sal, a tal grado que uno entra a la laguna y por la cantidad de sal que tiene uno flota. Entonces se pareciera como que uno estuviera una especie como en las nubes mientras está en esta laguna. En algún momento el cobro de entrada para este lugar lo manejaba el gobierno y el Estado de Chile, por una reivindicación que hizo el pueblo licanantay atacameño con respecto a este lugar que era parte del territorio indígena. Ellos empezaron a cobrar la entrada. Y empezaron a cobrar la entrada haciendo una distinción entre ciudadanos chilenos y ciudadanos extranjeros. Y el cobro era la queja que se produjo en San Pedro, que era como de un cobro alto. El argumento que daban el pueblo originario, que el lugar, ellos lo que querían no era incentivar que fuera explotado ese lugar, sino de hecho cobrar alto para que bajara la cantidad de gente que visitaba, porque yo me imagino que sí ustedes han visitado lugares turísticos acá en Tarapacá, ¿o no? ¿Están bien cuidados en general? Estos lugares turísticos a los que uno visita, por ejemplo la playa. Por lo que pasó con el gigante de Tarapacá, que hubo un caso del... Excelente Claro. ejemplo. No están bien cuidados. Y están como más encima tenemos que no hay gran resguardo del lugar donde se encuentran estos lugares ancestrales, lugares de mucha importancia. Las comunidades indígenas o los pueblos originarios están exigiendo tener control sobre esos lugares, tener control y participación sobre esos lugares. Y en eso nos muestra muy buen ejemplo el pueblo licanantayo atacameño, que generando una verdadera unión en el mismo pueblo, están exigiendo al Estado de Chile, mediante la interposición de acciones legales, tener control sobre estos lugares sagrados, sobre estos monumentos, estos lugares ancestrales esenciales. Entonces, por eso se los digo como una manifestación, porque ellos siguen manteniendo este cuidado de este lugar sagrado. Ya, para que les vaya más o menos quedando claro y no se vayan olvidando de cosas que ya hemos conversado. Y ahora sí retomamos este PPT que estábamos revisando ayer con respecto a qué debiera contener una constitución que reconozca a los pueblos originarios en Chile. Nosotros conversábamos ayer que, y esto es algo que hemos conversado dentro de otras clases, lo que era el multiculturalismo. Aquí me da como elementos de esta idea del multiculturalismo, bueno, como primero una coexistencia de diversas culturas en un mismo país. Y aquí les pregunto, para tratar de hacer un poquito más activa la clase y para que ustedes vayan reteniendo los conocimientos. Cuando nosotros decimos que Chile es un país multicultural, ¿cuáles serían las culturas que son parte de esta idea de la chilenidad? Maritza, ¿está por ahí? Sí, sí. Ya, cuando nosotros decimos que Chile, hemos llegado en general a la conclusión que Chile es un país multicultural. Cuando decimos que es multicultural, ¿cuáles son esas culturas que están en esa idea multicultural? Los diferentes pueblos indígenas que originan en un país, o sea, que se encuentran dentro del territorio de un país. Muy bien, ¿y te recuerdas de algunos de esos pueblos originarios que nosotros tenemos en Chile? Sí, son 9. Ahora son los mapuches, los de la isla de Pascua, los cahuesca, los atacameños, los aymara, los diaguita, y el otro no me acuerdo mucho. Está bien, si la idea es que nos vayamos acordando, principalmente siempre recuerden los que son de nuestra zona, ¿no? Nosotros siempre tendemos a recordar a los mapuches porque el mapuche aparece mucho en la agenda nacional, me parece bien.
pero también para que nos acordemos de los Aymara, que son de nuestra región, y que son el segundo grupo o el segundo pueblo originario con mayor población en el país después de los mapuches. Entonces, netamente son con quienes quienes se encuentran en nuestro territorio, los Aymara, los quechua, recordar los atacameños, que también son muy buen ejemplo, los nicarantay, les digo yo, bueno, que ellos mismos se autodenominan nicarantay, y que se encuentran desde la tercera región, los diaguitas, que también se encuentran en la zona norte de Chile. Cuando hablamos de la isla de Pascua, los Rapa Nui, tampoco olvidar porque el trabajo que hacen el pueblo originario que se encuentra en Rapa Nui se destaca bastante, sobre todo en este último tiempo, porque ellos están discutiendo sobre la titularidad que tiene el Estado de Chile en la isla de Pascua. Entonces, y cómo se da ese debate a nivel nacional y que probablemente va a traer frutos en el futuro. Ya. Para que no olvidemos los pueblos. Ya, esas serían las culturas, pero falta una, porque ahí me mencionó la mayoría de las culturas de los pueblos originarios que son parte de esta idea de la chilenidad, pero nos falta otro factor donde se encuentra el choque de cultura. ¿Cuál será el factor? ¿Serían quienes vinieron a conquistar? Como eso, o sea, sí, del periodo de Reconquista. El choque original se produce con Occidente y se produce principalmente con los españoles. Pero después pensemos en la configuración del Estado chileno, por ejemplo, nuestra identidad. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su identidad cultural? Mestizo, o sea, no sé, no... Ya, mestizo y, por ejemplo, Pía, ¿cuál es su identidad cultural? O sea, lo que faltaría sería obviamente lo chileno como tal, que fue producto de este mestizaje. Este choque cultural, ¿no? Que produjo realmente nuestra nación Lo que chilena. ahora se conoce como el ordenamiento o la nación de Chile de ahora. La nación de Chile, ¿no? Y que somos una nación bastante joven, ¿no? Claro. Entonces, nos falta, cuando hablamos de la multiculturalidad, está bien que nosotros siempre hagamos referencia a los pueblos originarios, porque estamos hablando de la cultura de esas naciones, de esos pueblos originarios que se encontraban antes de este choque de culturas. Y después también tenemos que incorporar el elemento de la chilenidad, es decir, de el gran conjunto o la masa de la población que se deriva de esta relación de mestizaje que se produjo a lo largo del tiempo entre Occidente y los pueblos originarios que se encontraban en este territorio chileno, o si lo queremos pensar como una situación mayor, en toda Latinoamérica. Ya, muy bien, entonces ahí nos va más o menos quedando claro esta noción de multiculturalismo y por qué esto debiera ser reconocido en la Constitución, al menos. Ya, ¿qué es lo que compone esta idea del multiculturalismo que estábamos conversando recién y donde se producía este debate o cómo nosotros generábamos la conversación entre culturas? Que a eso es lo que nosotros denominamos interculturalidad. ¿Alguien podría en este momento decirme de qué se trata la interculturalidad? Que lo hemos conversado, yo les digo también que es una de las líneas declaradas de la Universidad de Investigación, es lo que yo trabajo. ¿Qué será la interculturalidad? Ya sabemos lo que es el multiculturalismo. Entonces, por otra parte, ¿qué es la interculturalidad? ¿Podría ser la coexistencia de diferentes culturas, de diferentes pueblos y de diferentes organizaciones que se encuentran dentro de un país? Muy bien, coexistencia. ¿Y qué es lo que se genera para que porque el multiculturalismo es cuando yo estoy en coexistencia, están todos en un mismo territorio. Cuando yo hablo de interculturalidad, ¿cuál será el otro paso que doy, aparte de subsistir en un mismo territorio? La conexión que existe entre uno y el otro. La conexión que existe entre uno y otro. Muy bien, la interculturalidad precisamente se refiere a esto. Nosotros estamos en un escenario de multiculturalismo, donde yo tengo muchas culturas que forman este componente que nosotros tenemos como naciones participantes de un territorio. Pero después se produce un cruce de culturas, una conversación donde las distintas naciones, las distintas culturas contribuyen unas a otras, donde ninguna absorbe a la otra, sino que trabajan conjuntamente. Por eso es que a nosotros nos interesa esta noción de lo intercultural más que lo multicultural. ¿Les queda más o menos claro la noción como para poder trabajar sobre esa idea de la interculturalidad? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Entonces seguimos para que nos vaya quedando más o menos clara esta idea del principio de la multiculturalidad.
¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros ya tenemos claro en la realidad chilena que nosotros estamos en un escenario multicultural. También quedamos más o menos claro que es necesario que en una constitución, sea la constitución que nosotros tenemos actualmente, o sea una nueva constitución, incluya este elemento de la multiculturalidad. Y aquí también les pregunto, me imagino que muchos de ustedes saben de este proceso que estamos viviendo como país de modificación constitucional. ¿Ustedes saben si esta idea de lo multicultural, lo pluricultural, lo intercultural, es uno de los puntos que se discute para una nueva constitución? ¿O para una modificación constitucional posterior? Yo creo que obviamente que sí, porque igual se manifestó, o sea, se dio en todas las manifestaciones indígenas que también hubieron, y el reconocimiento constitucional que ya debe existir en ese sentido. En ese sentido, muy bien. ¿Saben si, recuerdan que la presidenta Bachelet en algún momento generó como unos cabildos para una nueva constitución, como hacia el final de su último gobierno? ¿Saben si, o si alguno de ustedes participó alguno de ustedes en uno de esos cabildos? O en los cabildos que se hicieron ahora en octubre, autoconvocados, que la gente también generó como cabildos, reuniones, generando como iniciativas y cosas que querían que se incluyeran dentro de una nueva constitución, si tuviéramos una nueva constitución. No sé si, no creo, pero yo creo que alguno quizá participó, no, quizá no me quiere contar. Pero les comento, en el caso de los cabildos organizados en el último gobierno de Michelle Bachelet, uno podía revisar en línea cuáles eran las principales iniciativas que los cabildos de cada región estaban generando. Una de ellas, y yo diría una de las principales, era que el Estado chileno reconociera su carácter de pluricultural, o en su defecto, si no se quería reconocer como plurinacional o como pluricultural, que reconociera a los pueblos originarios en la Constitución. Entonces eso nos demuestra que por lo menos dentro de lo que es esta iniciativa por un nuevo trato, una nueva Constitución, ya sea la modificación total de la Constitución, ya sea una modificación de la Constitución existente, eventualmente nosotros vamos a tener que tener un reconocimiento a los pueblos originarios de Chile. Y aquí les pregunto y espero que contesten porque es parte de la materia. ¿Ustedes saben si nosotros hasta ahora hemos tenido iniciativas de modificación constitucional de esta constitución actual que incluyan el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? ¿Saben si ya alguna vez nosotros presentamos, no nosotros en particular, me refiero, ¿se ha presentado alguna iniciativa que busque el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? Lo hablamos ayer. ¿Habrán existido hasta ahora intentos, reformas, propuestas de reforma constitucional que incluyeran el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Sí, usted ayer nos dijo Sí. que habían sido varias las veces en donde se había pretendido realizar eso. Muy bien, por lo menos 5 veces, y les mencioné una antes, no sé si lo mencioné en la clase de ayer o se lo mencioné en la clase que veíamos la ley 19253. ¿Se acuerdan del proceso que nos llevó a la ley 19253? Sí, el de Nueva Imperial, me parece. El acuerdo de Nueva Imperial. Muy bien, y después del acuerdo de Nueva Imperial se generaron 3 proyectos de ley, ¿te recuerdas? Uno de ellos que originó la ley 19253, que ya lo revisamos en clase y lo conversamos. Y el otro, Era para que se ratificara el convenio 169. 169. Y después era una reforma constitucional. La reforma constitucional. Muy bien, Jersey. Entonces nosotros debiéramos recordar que, bueno, yo les he mencionado, solo mencionado, que han existido 5 proyectos ya de modificación que buscan el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y recordar lo que nos dice Jersey. También cuando, recordemos la ley 19253, cuando se originó a través de proyecto de ley, se originó principalmente teniendo 3 posibilidades. Primero, la creación de la ley indígena.
Segundo, el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional. Y tercero, la ratificación del convenio 169 de la OIT. Independiente que hacia el año 1991, que es el tiempo que estamos hablando ahora, y después 1993, solo como efecto de este acuerdo de nueva imperial y a lo que se pudo lograr en el Congreso, fue solamente la ley 19253, con todos los defectos que nosotros le veíamos en su momento a la ley, y bueno, y las cosas buenas que también tiene, que no todas son malas. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos dentro de este principio de la multiculturalidad? Respeto y aceptación de todas las culturas, más o menos conversamos cuáles son esas culturas, el derecho a la diferencia y a la organización de la sociedad, igualdad de oportunidades y de trato. Y aquí les pregunto, en el escenario en que nosotros nos encontramos ahora, en Chile, nosotros tenemos derecho a la diferencia, y esto es una opinión libre, no les estoy pidiendo que me den un fundamento jurídico, se los pregunto para poder saber o rescatar lo que ustedes opinan sobre este tema. Sobre esta idea de derecho a la diferencia y organización de la sociedad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Tenemos? Dígame. ¿Hace que los pueblos se autoorganicen? ¿A eso se refiere? Sí, y me refiero al derecho a ser diferente, a esta noción de ser diferente como en nuestra legislación chilena, desde el punto de vista de los pueblos originarios y desde el punto de vista, si quieren, lo puede incluso ampliar el concepto, como nuestra sociedad. Nosotros tenemos esta noción del derecho a la diferencia. ¿Podemos ser diferentes en Chile o no? ¿O sí? Yo Sí, creo que depende podemos del ser tipo de... diferentes. Estaba hablando primero Daniel y después Maritza. yo creo que depende de a qué área nos estemos refiriendo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, las mujeres aymara no pueden ser diferentes en el sentido de que ellas no pueden, por lo general, tener un parto allá arriba en Colchane y tienen que bajar a Iquique a eso. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, tendríamos que hacer una distinción para poder decir si hay un derecho a la diferencia. Maritza. Maritza, ¿algo iba a decir? Sí, que nos tenemos derecho a ser diferentes, a pensar diferente y a poder adquirir nuestras propias costumbres. Creo que es Que tenemos un derecho a la diferencia. ¿Y se encuentra consagrado en la Constitución este derecho a la diferencia? cuando dice que el Estado debe asegurar el desarrollo de cada individuo. Muy bien, ¿ya? ¿Cuánto más nosotros podríamos decir que se encuentra consagrado en la Constitución este derecho a la diferencia? Por ejemplo, cuando se refiere a pueblos intermedios, no me acuerdo, o sea, me confundí. ¿Ya? ¿Qué más en la Constitución? ¿Nosotros tenemos este derecho a la diferencia en la Constitución que nosotros tenemos ahora? La Constitución que tenemos ahora, ¿nos habla de igualdad ante la ley o no? ¿O nos dice que somos todos iguales? Ante la ley somos todos iguales. Que somos todos iguales ante la ley. Ya, ok. Claro. Sobre ese principio, nosotros podríamos derivar esta idea de la idea del respeto o derecho a la diferencia y a la organización cuando nosotros somos diferentes. En virtud de este principio que somos todos iguales ante la ley. Y para el ejercicio de derechos y garantías y etcétera, todas las cosas que nosotros siempre vemos en constitucional o en los primeros años de la carrera. Yo creo que ahí no, porque según lo que hemos hablado en el curso, por ejemplo, la forma en que nosotros tenemos el concepto de propiedad y la que la pueden tener los pueblos originarios, para ellos no valdría el nuestro a lo mejor, y si la ley dice que para todos es igual, ahí no se le está tomando en cuenta a ellos. Muy bien.
Entonces, la discusión que se da cuando hablamos del derecho a la diferencia, muy bien, Rodrigo, es que nosotros tenemos la garantía, porque se dice que somos todos iguales ante la ley. El problema es cómo nosotros aterrizamos esa garantía a la legislación general. Por ejemplo, si nosotros decimos que somos todos iguales ante la ley, yo estoy reconociendo que algunos puedan ser diferentes. Este derecho a la diferencia, este reconocimiento de la organización del diferente, como por ejemplo, cómo yo regulo la propiedad. Si yo genero todo un ordenamiento de la propiedad donde no reconozco diferentes tipos de propiedad, como por ejemplo el concepto de propiedad colectivo, entonces no estoy permitiendo un derecho a la diferencia. Si bien tengo la garantía constitucional en la cual yo puedo exigir esa garantía, cómo yo lo aterrizo es como me genera un problema. Eso mismo también pasa en el norte de Chile cuando nosotros hablamos de cómo la ley 19253 concede derechos especiales de agua de los pueblos indígenas en el norte de Chile, específicamente el aymara y el atacameño. Porque cuando nosotros aterrizamos esta aplicación de la normativa a nuestro territorio, a este territorio, en la realidad específica de nuestra región, actualmente los pueblos originarios no tienen cómo hacer efectivo su derecho de agua porque lo que es la cuenca hidrogeológica del Tamarugal se encuentra cerrada, y se encuentra cerrada desde el año 2009. Entonces ahí uno ve un choque entre esta garantía que está en la Constitución, esta idea de el derecho a la diferencia, esta idea del derecho de que todos somos iguales ante la ley, de la ley 19253 que da especiales garantías sobre el agua de estos dos pueblos indígenas y que en la realidad no pueden ejercerlo ni hacerlo realidad. Entonces ahí nos encontramos ante una normativa que a mi parecer en lo particular está como vacía, no nos sirve. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Tenemos una garantía, pero no tenemos cómo ejercerla. ¿Tienen ejemplos de cosas así donde nosotros tengamos garantías que la ley dice que nosotros tenemos derechos, pero no tenemos cómo ejercerlos? ¿Es efectiva una normativa de ese tipo? Y la idea es que se atrevan nomás a hablar, porque es la mejor manera para que se quede la materia, porque si yo me pongo a exponer, no se les va a quedar. ¿Entienden lo que estoy hablando? De esta noción del derecho. ¿O del caso en particular de que le estoy hablando? Yo espero que sí. Profe, a mí no me quedó claro eso. Ah, no le queda claro. No. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Nosotros estábamos hablando de esta idea o de este principio del derecho a la diferencia y la organización en la sociedad. Llegamos a la conclusión que en la Constitución nosotros tenemos, que la Constitución nos dice que somos todos iguales ante la ley garantiza este principio de la igualdad. Por ende, también garantizamos en virtud de este principio el derecho, como bien decía Rodrigo, a ser diferentes. Pero el conflicto que me decía Rodrigo y que es efectivo es cómo nosotros regulamos la propiedad, porque nosotros decimos que todos somos iguales ante la ley, pero no reconocemos los diferentes sistemas que regulan la propiedad. Nosotros en clases anteriores hemos llegado a la conclusión que los pueblos originarios tienen un concepto de la propiedad del territorio de carácter colectivo, no individual, como nosotros entendemos en derecho occidental, en derecho privado, en derecho civil. Y yo les pongo el caso, otro caso peor, de la cuenca del Tamarugal. Estoy hablando de la cuenca hidrogeológica, estoy hablando de donde yo saco agua del Tamarugal, que les digo que desde el año 2009 se encuentra cerrado. Y les contrapongo con que la ley, porque esto también ya lo revisamos, la ley indígena, la ley 19253, establece normas especiales de protección para el uso del agua de los pueblos indígenas aymara y atacameño. Si les digo que la cuenca hidrogeológica está cerrada desde el año 2009, los pueblos indígenas no tienen cómo hacer efectivo su derecho ancestral sobre esta cuenca, porque ni siquiera a ellos se les permite generar derechos sobre esta cuenca hidrogeológica. ¿Se entiende más o menos esa noción general que les estoy dando? Lo que estoy tratando de decir. Nosotros podemos tener una norma escrita, pero si esta norma escrita no sigue este principio de lo multicultural, no sigue el principio de respeto de lo diferente,
nos enfrentamos a que esta norma no tiene efectos reales, no tiene efectos, como no es efectiva en lo que nosotros esperamos. Porque ¿qué es lo que nosotros esperábamos cuando se dicta la ley 19253? Cuando se dicta con estos casos excepcionales para el pueblo aymara y para el pueblo atacameño. Nosotros esperábamos que eso permitiera que los pueblos indígenas pudieran acceder con preferencia a estos derechos de uso de aguas. ¿Con cuál sería la base? La ancestralidad del título, como en el caso de Chummisusmagamba. ¿Me entienden algo más ahí? Sí, ahora ya entendí. O sea, básicamente es como llevar a la práctica lo que se dice la norma, pero no se puede llevar de forma total. No siempre se hace. Y no se Claro. hace porque en el caso particular que yo estoy mencionando, puedo mencionar muchos más. Cuando nosotros generamos políticas por parte del Estado, por parte del gobierno, si las personas que están a cargo desconocen o no se reconocen esta idea de lo multicultural, lo pluricultural, lo intercultural, se les hace muy difícil hacer operativo esta normativa. Porque no la entienden, no comprenden cómo tienen que hacerlo. Les pongo el caso, yo creo que ustedes habrán visto las noticias. ¿Saben algo sobre el caso de las señoras que venden hortalizas en Temuco? Las señoras mapuche que venden hortalizas en Temuco. Es un caso de ahora, de este último tiempo, pero ya estaba este conflicto desde el año pasado. ¿Lo han visto por ahí? ¿Han leído las noticias o han visto alguna noticia que se suba a redes? Como en el sentido del control que le hacen a esa señora, ¿eso es noticia o no? Sí, ¿alguien ha estado en Temuco? ¿De mis alumnos de Terranú? Yo sí. Ya, usted ha estado en Temuco. ¿Ha ido a comprar al centro en Temuco? Sí, está lleno de señoras vendiendo cosas. Cosas. Y esas señoras que están vendiendo cosas, en general, no sé si habrá conversado con alguna de ellas, pero ¿serán mapuche? Sí, varias, o sea, dependiendo de lo que vendían, varias tenían la vestimenta mapuche. Claro, Por y se ejemplo, vendían esos piñones, cuando vendían de esos piñones, ellas sí, iban de vestimenta mapuche. mapuche. Ya, son mapuche. Sí. Ya, el año pasado se generó, creo que fue el municipio de Temuco, hicieron valer una normativa que a las hortaliceras mapuche también las regularon o se entendió que ellas eran comercio ambulante. Y mediante el uso de la fuerza policial las trataron de retirar de las calles de Temuco o del centro de Temuco, donde ellas finalmente venden sus productos. ¿Han escuchado sobre esto? ¿Vieron la noticia el año pasado? Ahora de nuevo, nuevamente se produjo un enfrentamiento entre la hortalicera y Carabineros de Chile, por eso se los pregunto. Incluso ahora. Si nosotros tuviéramos este derecho a la diferencia, que estábamos conversando recién, este derecho a diferencia, organización de la sociedad, incluso igualdad de oportunidades y de trato, ¿podemos nosotros aplicar a las hortaliceras mapuches esta normativa que yo aplico a los ambulantes en general? Respecto a lo que es la ley, la 19253, ahí indica el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas. Entonces, no se podría aplicar esto en ese caso, o sea, en casos indígenas como tal. No se podría, ¿no? O por lo menos debiera contener el ejercicio que está haciendo el municipio una excepción al respecto. Entender que está tratando con una situación que debe distinguir de cómo lo aplica al resto. ¿Se entiende? ¿No? Por eso lo pongo como un ejemplo. Les voy a subir un video cortito, voy a tratar de subírselo porque creo que es un live de Instagram, donde sale una abogada de Abofem relatando de qué se trata el conflicto jurídico, porque creo que es importante que vayan conociendo cómo todo esto que nosotros estamos conversando en clases, derecho, doctrina, se aplica en la realidad. Y cómo nosotros nos enfrentamos a causas que tienen estos elementos de lo multicultural. Y que cuando ustedes, eventualmente, yo no sé cómo van a ejercer, si alguno de ustedes participa en la creación de políticas públicas, tengan atención a estos principios. Entonces, cuando alguien se pregunte, ¿por qué hay que valorar lo multicultural? No entiendo por qué tenemos que establecer una normativa excepcional para, voy a poner ejemplo de la hortalicera mapuche. Sean ustedes esa voz que tenga el argumento para poder decir por qué se hace una excepción y que finalmente esa excepción obedece a compromisos internacionales que nosotros tenemos ya pactados, más allá de lo que expresamente diga la ley 19253.
Pero ya tenemos más encima, si a alguien le molesta ese argumento, tenemos un argumento válido en la misma ley 19253 para establecer esa excepción. Pero la gente no lo conoce. Por eso es que yo los insto a que manejen esos argumentos, porque estos casos de relevancia jurídica, donde se enfrentan las culturas, donde se enfrenta lo multicultural, van a seguir ocurriendo de forma constante. ¿Por qué? Porque la forma en que el Estado de Chile establece, y en general los estados latinoamericanos, establece políticas públicas, no considera la diferencia. No considera esta idea de cómo se han generado nuestras sociedades. ¿Sí? Eso es lo que, bueno, lo que postulo yo y postula mucha gente que trabaja en interculturalidad. Entonces, les voy a tratar de subir ese video, no para que lo sepan como materia, para que me lo repitan en una prueba, sino para que lo conozcan y para que sepan de estos casos de relevancia jurídica y de relevancia para nuestros pueblos originarios, sea en el norte de Chile, en el sur de Chile, en el centro de Chile o en toda Latinoamérica. Ya, entonces seguimos hablando de esta igualdad de oportunidades y de trato, apertura de espacios de participación en la vía pública y social de los individuos y grupos de diversas culturas. Y aquí yo les pregunto, ¿ustedes saben si en el Congreso hay congresistas que se identifiquen o se autoidentifiquen como parte de un pueblo originario actualmente? O si tenemos, por ejemplo, alguna ley de cuotas. Actualmente en Chile nosotros tendremos congresistas que sean indígenas de pueblo originario. Por lo que me recuerdo, creo que sí. Una congresista que es mapuche, Sí, tenemos más de una, por eso le pregunto. pero yo me acuerdo de una señora. ¿Y tenemos ley de cuotas? De cuotas, es decir, que dentro del Congreso, diputados, senadores, debe existir un porcentaje que sea parte de un pueblo originario. Y piensen, cuando el año pasado estábamos debatiendo la nueva constitución, o sea, la propuesta de que tengamos una nueva constitución. ¿Se acuerdan cuando se generó la discusión de incluir la cuota, que la cantidad de constituyentes que pueda tener este nuevo proceso de constitución sean mujeres y que en un principio la gente estaba unida con que fueran mujeres y fueran parte de pueblos originarios? ¿Recuerdan esa discusión? Que fue bien importante cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley para presentar modificación constitucional. ¿Se acuerdan? Claro, también existió la discusión si es que debería ser relevante el tener personas de pueblos indígenas en la nueva constitución, por el desarrollo de esta. Muy bien. Y una de las discusiones que se dio fue que después se dividió la agenda y se tramitó solamente la cuota femenina, la igualdad de cuotas de género, pero se separó de esta agenda de que haya cuotas también de pueblos originarios. ¿Les parece válido que, aparte, a mí me parece muy válido que nosotros tengamos igualdad de género a la hora de discutir los temas, porque en general siempre hay muy pocas mujeres debatiendo, ¿no?, en temas relevantes? Pero es importante también que dentro de la gente que discuta esta nueva constitución hay un porcentaje asegurado que sea parte de pueblos originarios. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que obviamente es súper importante porque, bueno, lo que se decía a todo el mundo es que nunca había que olvidar de dónde uno viene y también que somos muchos los que se autodenominan o provienen de algún pueblo indígena y que encuentran que debe existir una mayor, ¿cómo se dice? Una mayor representatividad. Claro, eso. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo respecto a este punto en particular? Resulta relevante, ¿no?, lo que hemos conversado hasta ahora, porque si nosotros estamos pensando en una nueva constitución, si nosotros pensamos, o una modificación a la constitución en lo futuro, si es que no estamos de acuerdo con una nueva constitución de inmediato, el decir de que por lo menos un porcentaje asegurado sea representante de los pueblos originarios nos va a ayudar a que esta nueva constitución, esta modificación constitucional, va a tener un verdadero elemento multicultural.
¿Por qué tendríamos que esperar que terceras personas hablen por los pueblos originarios? Si los pueblos originarios se pueden representar a sí mismos y pueden participar. ¿Se entiende la discusión o cuál fue el debate que dieron los pueblos originarios en su momento y su molestia que manifestaron cuando se dividió la discusión en la igualdad de género y finalmente quedó la discusión de los pueblos originarios para después, se aplazó? Porque nosotros lo que queremos, si nosotros vemos el Congreso actualmente, la gran mayoría no se reconocen como parte de un pueblo originario, la gran mayoría son hombres también, si lo vemos por el otro lado. Entonces, si nosotros estamos buscando una nueva constitución, si tenemos en mente un nuevo trato, nosotros tenemos que hacer partícipe a los pueblos originarios, sobre todo en aquello que les compete. Un ejemplo de ello es el Acuerdo de Nueva Imperial y todas las solicitudes que ellos hicieron en ese Acuerdo de Nueva Imperial. Otro ejemplo de eso es el Convenio 169, que también se debía o nosotros se origina de movimientos de pueblos originarios exigiendo a la comunidad internacional determinadas cosas. ¿Sí? Y véanle toda la importancia que tiene el Convenio 169 dentro de lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Se recuerdan alguna importancia que tiene este Convenio 169? Porque ya conversamos recién hace un rato la importancia que tenía la 19253 o qué cosas son las que regula. ¿Se recuerdan qué regula el Convenio 169? Aparte de la consulta indígena, que es muy relevante, pero finalmente es como lo único que discutimos del Convenio 169. Sobre las tierras. Sobre las tierras, territorios, y te recuerdas también qué elementos tiene sobre tierras y territorios el Convenio 169, Yeltsin. Por ejemplo, el concepto que se trabajaba en el convenio de tierra era como que unía territorios, tierras, diferente al occidental y promovía ¿Y esto a qué obedecía? ¿Por qué ocurría eso con nuestra legislación? Con el Convenio 169, perdón. Disculpe, no escuché. ¿Por qué se genera o por qué el Convenio 169 reconoce de esa forma el territorio? Por el valor que le daban los indígenas al territorio, que es diferente al que se le da como el Estado. Porque el valor o la conexión con el territorio que tiene el pueblo indígena es absolutamente diverso a cómo lo entiende, por ejemplo, el Estado chileno, o cómo lo entienden en general los estados occidentales. Ya, bien. Seguimos revisando la materia. ¿Qué es lo que nosotros estamos discutiendo cuando nosotros decimos esta nueva constitución, cuando nosotros pensamos una reforma a la constitución que reconozca a los pueblos originarios? Porque estamos hablando de esta idea del Estado multicultural, que es lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué es lo que hace esta idea principal de lo que es un Estado multicultural que en general creo que estamos en general de acuerdo, que nosotros nos encontramos ante un Estado multicultural, pluricultural o en su caso intercultural? Se reconoce y se acepta la existencia del otro. Se respeta la dignidad y los derechos de los diversos grupos culturales, lo que supone reconocer la igualdad en dichos términos, que es lo que conversábamos hace un rato cuando decíamos, claro, nosotros reconocemos la igualdad, pero ¿cómo reconocemos el territorio? ¿Reconocemos verdaderamente los usos ancestrales que hay sobre el agua, sobre las tierras, o en ese aspecto no somos iguales? Garantizar la inclusión de todos los colectivos culturales en el desarrollo de la nación. Y eso tiene que ver con lo que conversábamos recién con respecto a constituyentes para una nueva constitución, o cuando yo les preguntaba cómo se integra actualmente el Congreso. Porque esto implica la participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión con respecto a establecer ciertas políticas públicas del Estado chileno, dentro de esta conversación tiene que estar esta idea de lo multicultural. Es decir, que no repliquemos siempre las mismas prácticas, los mismos usos y los mismos tratos de un grupo de poder. Que esa es la crítica que nosotros podemos hacer actualmente al sistema en el que estamos. Rechazar toda forma de desigualdad, exclusión, opresión, eliminar la discriminación y la marginación. Les pongo el ejemplo porque si bien tiene un componente indígena, ¿qué está ocurriendo en Iquique actualmente? ¿Qué crisis nosotros tenemos de carácter migratorio actualmente en Iquique? Y eso agenda, si lo pueden ver en Facebook, Twitter, en Instagram incluso también, las noticias. ¿Cuál es el problema principal que nosotros tenemos? Bueno, sí, es relacionado. Aparte del COVID, ¿cuál es la discusión que se está dando a nivel migratorio en Iquique?
y que tiene que ver con este principio de la desigualdad, exclusión, opresión y discriminación. La alta tasa de extranjeros. Claro, la alta tasa de extranjeros, pero hay un problema en particular que tiene que ver con la enfermedad, con lo que está pasando ahora este virus. La cantidad de bolivianos que mandaron desde Santiago para Iquique. La discusión de qué está sucediendo con estos ciudadanos bolivianos que trabajaban en Chile y que en virtud de la emergencia en la que nosotros nos encontramos, muchos se quedaron sin trabajo, como mucha gente en general que se está quedando sin trabajo. Y como se quedaron sin trabajo, también se quedaron sin poder pagar los lugares donde vivían y por tanto fueron expulsados de esos lugares. ¿Saben lo que hizo el Estado boliviano ante esa crisis de sus ciudadanos en el extranjero? Les negó el paso al ingreso a su país. Les negó el paso y el ingreso a su país. Porque hizo cierre de fronteras y este cierre de fronteras lo extendió a sus connacionales. ¿Ustedes saben qué hizo Chile? Si yo me encontraba afuera de Chile en el momento que se inició esta crisis mundial. Chile cerró fronteras. ¿Cerró las fronteras a sus connacionales? Y esto es una pregunta. No, de hecho, tiene un convenio con LAN en que va a buscar a aquellos chilenos que se encuentran varados en otros países como India, en definitiva varios países que se quedaron alrededor de todo el mundo, y hace esos vuelos como extraordinarios para poder devolverlos aquí, a Chile. Ya, muy bien. ¿Y no les llama la atención que el Estado boliviano no haga eso? Porque la discusión que se ha dado, y por eso les hablo de esta idea de la desigualdad, exclusión, opresión. No sé si vieron las noticias, creo que Canal 13 dio una nota que nos mostraba la realidad de lo que estaba ocurriendo hoy en día en Iquique en particular, con estos ciudadanos bolivianos que se encuentran en este momento que ellos quieren volver a Bolivia y Bolivia no les permite cruzar la frontera. Uy, disculpen, me está sonando el citófono. Espérense, 2 segundos. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción. Les preguntaba porque tiene que ver con este principio del Estado multicultural y muchos de los ciudadanos bolivianos que están en este grupo que está varado y que tiene que finalmente terminar 15 días, no recuerdo, de cuarentena acá en Chile, son indígenas. Muy probablemente aymara y quechua, muchos. Por eso se los pregunto, porque la forma en que se le ha dado cobertura se le da como un problema. ¿Pero es culpa de esos ciudadanos la situación en la que se encuentran? ¿O dónde está el conflicto ahí? Yo creo que el conflicto comienza con las medidas que ha tomado Bolivia en retornar a sus ciudadanos, porque como tenían que cumplir esa cuarentena y si es que viajaban desde Santiago iban a tener que volver a cumplir una cuarentena, entonces por eso los mandaron hacia acá. Yo creo que desde ahí comienza el tratamiento que le han dado a esas personas. A sus propios Desde su país, claro. Desde su país. Desde su país, fuera de todas las críticas que nosotros podamos hacer a cómo se les ha tratado en Chile, ¿no? Pero primero se origina, me pongo como ejemplo. Yo me encontraba cuando se inició toda esta crisis, ya una crisis a nivel mundial, en España. En el momento que yo decidí regresar con anticipación a Chile, lo hice casi a finales de marzo, y si bien Chile cerró la frontera 2 días antes de que yo viajara a Chile, en ningún caso se cerró la frontera a los connacionales. Y este modelo que estaba aplicando Chile lo replicó también casi todos los estados de la Unión Europea. Si bien cerraban fronteras para el resto de los estados de la Unión Europea y para el resto de los países, no lo hacían para sus connacionales. Ni siquiera Italia,
que era el que se encontraba en una situación aún más drástica o más compleja. ¿Cuál es la garantía que se daba para el resto de los ciudadanos, para quienes veníamos desde fuera, que estábamos obligados a cumplir una cuarentena determinada? Entonces, porque a todo esto, esta crisis que nosotros nos encontramos, y si ustedes, yo me he topado con bastantes comentarios bastante racistas, que finalmente condenan al más afligido por este problema en particular, que en este caso serían estos migrantes que intentan volver a su país y su país les cerró la frontera. No sé si están de acuerdo con respecto a este criterio de la exclusión y la marginación. ¿Saben, por ejemplo, qué está ocurriendo ahora con estos ciudadanos bolivianos que se encuentran en territorio chileno y que están obligados a cumplir la cuarentena acá? ¿Saben qué? Yo escuché en la radio, si no me equivoco, que están en la comunal viviendo, ¿no? Están en diferentes lados. Yo ayer más o menos tuve alguna claridad. Están en el colegio UNAV algunos, que eran los que resultaron positivos porque estaban enfermos. Algunos están en unos estadios, pero en el estadio había otro grupo, estaba otro... Porque también otro problema que se produce acá en la región es que una vez que se inicia un proceso de cuarentena, no se puede ingresar más gente a ese lugar y tienen que generar otro lugar y otro lugar según vaya apareciendo más ciudadanos que requieren hacer la cuarentena para finalmente cruzar la frontera para Bolivia. Y Bolivia no les permite ingresar al Estado, sino una vez que han acreditado haber cumplido la cuarentena acá en Chile. Entonces, por eso se los menciono, porque esto va a ser una crisis importante en nuestra agenda regional y nacional, donde todavía nosotros estamos en esa discusión y que yo creo que el discurso que se da en general es desigualdad, exclusión y finalmente formas de discriminación y marginación a gente extranjera que finalmente está aquí en virtud de una muy mala gestión por parte de su propio gobierno. Entonces, por eso se los menciono y también para que vayan viendo las noticias y vayan viéndolo con un ojo crítico cuando escuchen ese tipo. También piensen o pónganse en el lugar de esa persona que se encuentra en esa situación. A mí me pasó en lo particular, por supuesto, en mejores condiciones, pero que yo estaba en España, que no era mi país, tratando de regresar a Chile. No es algo agradable y se lo digo para que tengan conciencia a veces de las cosas que uno lee, escucha o le vaya dando ese contenido, ¿no? Y sin siquiera mencionar los ciudadanos que en este momento, no sé si han visto también de otros países que están en la calle con niños menores de edad. ¿Han visto por ahí? Que también se quedaron sin trabajo. Sí, mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Aparte que ya veníamos con el problema de lo que era Venezuela, en donde había mucha gente migrado hacia acá, hacia Iquique, y había harta gente viviendo así en la calle y ahora es peor. Y hay gente durmiendo en la playa, estamos en una crisis bastante dura. Entonces, por eso se los comento, si es que lo tienen con claridad, si es que lo han visto, lo han escuchado, para que lo veamos también con ese otro ojo, ¿no? También tratando como de entender al otro y no solamente verlo como un problema. Ya, entonces toda esta idea del principio de la multiculturalidad, aquí yo les cito cómo está consagrado en otras constituciones. No me interesa que se lo sepan, ¿no? Yo no quiero que ustedes me digan que el artículo 4 de la Constitución de México incluye este principio de la multiculturalidad. Solo se los muestro o se los indico para que ustedes conozcan que el resto de constituciones sí reconoce estos diferentes principios que nosotros aspiramos a reconocer en nuestra Constitución. De la multiculturalidad, el de reconocimiento de pueblos indígenas, yo les ponía en el caso, incluso la Constitución argentina lo hace también la Constitución de Brasil, que son constituciones que son un poquito más restringidas en lo que es la consagración de los principios y derechos de los pueblos originarios en Latinoamérica. Inclusive esas que son más tradicionales lo contemplan, nosotros no. La consagración de la protección estatal de los pueblos indígenas también se encuentra presente en casi todas las constituciones latinoamericanas y no en la nuestra. La promoción y desarrollo de los pueblos indígenas nosotros tampoco lo tenemos consagrado en la Constitución. Algunos argumentan que bastaría con la consagración que hace la Ley 19253 en los niveles que nosotros conversamos en esta unidad de desarrollo que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, pero ustedes pueden ver, esto está consagrado en las distintas constituciones latinoamericanas con distintos niveles de reconocimiento, pero todos lo reconocen en la Constitución, incluida Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay. No lo hacen Brasil y Argentina.
La consagración de los derechos lingüísticos también se encuentran consagrados en Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú. Nosotros tenemos un reconocimiento o consagración de estos derechos lingüísticos, pero solamente a nivel de ley y no a nivel de constitución. La protección estatal de territorios indígenas. Esto es un tema muy importante y yo creo que va a ser muy discutido en el proceso de una nueva constitución para Chile. Cómo nosotros efectivamente garantizamos esta protección estatal de los territorios indígenas y cómo nosotros realizamos esta protección estatal de los territorios sin afectar derechos y garantías de terceras personas. Cómo nosotros vamos a trabajar o cómo vamos a crear un texto legislativo constitucional que incluya este tipo de regulación. Yo creo que va a ser interesante cómo se va a dar la discusión hasta ahora. Y por lo mismo es importante que en esa discusión esté presente representantes de pueblos originarios, porque son quienes más pueden abogar por sus propios derechos en cuanto a territorio. Y aquí les pregunto, ¿se acuerdan la ley 19253? ¿Alguna normativa relevante con la protección al territorio? ¿Habla de territorio la ley 19253? Sí, habla de territorio. Habla de tierras más que de territorio, ¿no? Sí, Porque en el derecho a la tierra. Sí, porque a todo esto, para que usted, el convenio 169 nos distingue entre tierras y territorio. Ambos conceptos incluyen esta noción de la cosmovisión de los pueblos originarios, los distintos niveles, el territorio colectivo. En cambio, en nuestra legislación chilena, cuando nosotros hablamos de tierras, se entiende como este concepto más bien occidental que nosotros tenemos de territorio, y cuando se habla de territorio, y por eso es que el legislador tiende a escaparse de esta definición, entiende una idea que incluye el territorio colectivo, que incluye los diferentes niveles. Por eso, dentro de la discusión de la ley 19253, se le llamó tierras y no territorios. En cambio, el convenio 169, donde se dio la misma discusión, pero a nivel internacional, discute y finalmente llega a la conclusión que tierras y territorios significan lo mismo, para facilitar un poco la discusión. Pero nosotros hablamos de tierras. Nos habla la ley 19253 también sobre esta garantía de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, y también habla de cómo va a tratar de comprar ciertos territorios para poder devolverlos a los pueblos originarios. Y esto está a cargo de la Unidad de Tierras y Aguas de la CONADI, de esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de forma muy general, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo, no quiero que tampoco lo sepan, pero se los pongo para que lo conozcan, que las tierras indígenas reciben un tratamiento especial jurídico del artículo 75, número 17 de la Constitución de Argentina, lo mismo en Brasil. Recuerden que estas son constituciones que son un poco más tradicionales, un poco más duras en el tratamiento de los pueblos originarios, y aún así hacen reconocimiento estatal de territorios indígenas. O sea, no es exclusivamente la Constitución de México, no es exclusivamente la Constitución de Bolivia, no es exclusivamente la Constitución de Perú. Para que vayamos viendo dónde nosotros nos vamos quedando detrás. Ya. Entonces, todo lo que nosotros hemos revisado ahora, en cuanto a reconocimiento constitucional, ¿cuáles son conceptos claves para mí cuando hablamos de este reconocimiento constitucional? El entender a los pueblos originarios, a los indígenas como pueblos. ¿Se acuerdan de esa discusión? ¿Por qué el legislador chileno rehuía de denominar los pueblos, a los pueblos originarios, pueblos indígenas? ¿Se recuerdan de esa discusión? ¿Por qué se rehuía de la noción pueblo? Que es un concepto clave del reconocimiento constitucional. Porque podría hacer alusión a una nación independiente. Porque podría hacer alusión a una nación independiente, podría, o sea, ese es el temor, ¿no? ¿Y qué más? Porque también pueblo, ¿a qué otra noción de carácter político podría unirse? Cuando veíamos dentro de las primeras clases esta noción de la nación, ¿se acuerdan? Pueblo, nación.
Entonces, ante el miedo que se presenta o que se presenta a la hora de tramitar este tipo de proyectos, de tramitar o de pensar o repensar una constitución, una nueva constitución para Chile o una modificación a la constitución actual, cuando nosotros buscamos que se les reconozca como pueblos, se produce la discusión sobre cuál va a ser el nivel de autonomía que nosotros les reconocemos si lo reconocemos como pueblo. Y si lo reconocemos como pueblo, si esto implica que yo entiendo que son una nación distinta a la nación chilena o son parte de la nación chilena. Eso es en concentrado la discusión que nosotros damos. Principio, otro concepto clave es la autodeterminación y la autonomía. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta idea de la autodeterminación y autonomía? Que yo les preguntaba hace un rato. Y creo que incluso alguien de alguna de las tareas me da la impresión que alguno tiene asignado la autodeterminación y autonomía, para que igual lo pueda revisar. Este principio de autodeterminación y autonomía se encuentra regulado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se indica que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y eso unámoslo a la idea de pueblos. ¿Entienden esta idea del artículo? ¿A qué se referirá esta idea del artículo 1? Y esto va a ser lo último que vemos hoy día, para que podamos descansar un poquito. ¿A qué se referirá esta idea de la autodeterminación y autonomía? Que ahí se los dejo para que lo puedan leer. Porque siempre hablamos de autodeterminación y autonomía, pero ¿a qué nos referimos con eso? Que yo les dejé el artículo ahí para que lo puedan ver. ¿Qué significará esta idea de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Que los pueblos se puedan desarrollar de forma completa o como ellos lo estimen, o se han ido desarrollando en el tiempo. O se han ido desarrollando en el tiempo, ya muy bien, y reconocer cómo se han desarrollado en el tiempo. Muy bien. ¿Qué más contiene esta idea de la autodeterminación y autonomía? Poder escoger por ellos mismos, por ejemplo, a quienes lo representan, como sus fines económicos, culturales, cosas así. Que ellos mismos se autodeterminen y que nosotros reconozcamos esa autodeterminación de cómo se van a desarrollar económica, social y culturalmente, es decir, que no sea impuesto por un tercero. Muy bien. ¿Algún otro elemento que pueda tener esta idea de la autodeterminación y autonomía? En virtud de lo que estamos viendo aquí. Porque alguien me podría preguntar, por ejemplo, y esto tiene que ver con la definición de pueblos indígenas como pueblos. ¿Quiénes son parte de los pueblos originarios? ¿Cómo la ley me determina quiénes son parte de un pueblo originario? ¿Es la ley 19253 la que me dice quiénes son parte o integrantes de un pueblo originario? ¿Es la ley? ¿La ley puede decirme a mí quiénes son parte de un pueblo originario? Específicamente no puede determinar quiénes son parte de un pueblo originario. No, muy bien. Y esto se deriva de esta noción y por eso es que es tan relevante que los pueblos originarios sean reconocidos como pueblos. Porque ¿qué es pueblo? ¿Qué es lo que yo entiendo que son estos pueblos indígenas, pueblos originarios? Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideren distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. En este caso, los que prevalecen en este concepto del territorio chileno serían el resto de la nación chilena. ¿Sí? Y voy a dejar el último elemento de derechos territoriales y que ahí voy a empezar también a tratar lo que es el convenio 169, como rápidamente ciertos factores que me parecen interesantes la próxima semana. Ya, ¿les queda claro más o menos lo que hemos revisado hasta hoy? Profesora, tengo Dígame. una duda.
Dígame. ¿Autodeterminación y autonomía es lo mismo o hay que No. hacer una diferencia ahí? Hay que hacer una diferencia conceptual entre los dos. Autodeterminación es cuando yo me determino como parte de un determinado pueblo, decisiones con respecto a mi desarrollo, y la autonomía se refiere a cómo un grupo de personas, como un grupo humano, tiene derecho a decidir ciertos factores de su vida autónomamente de un determinado estado. Hay diferentes niveles de autonomía, una discusión bien larga que puedo dar. Si quieren la podemos dar para la próxima clase. Quizá les podría mandar también un punteo para que ustedes entiendan de qué se trata esta diferencia de la autonomía, porque hay diferentes niveles de autonomía, es algo bastante más extenso de explicar que yo se los puedo explicar solamente en la clase. ¿Les parece para la próxima clase? ¿Matías? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O algo que quieran desarrollar sobre este tema? ¿No? Ya. Este PPT ya está subido a la plataforma, por si lo quieren revisar. Revisen también la tarea. Si tienen dudas sobre la tarea, de la forma de desarrollarlo o cualquier cosa, me pueden contactar a través de la plataforma o a través de la aula virtual. Y las clases las vamos a desarrollar así, ¿sí? Porque creo que es más activo hacerlos participar durante clases y que por último hayan leído antes la materia y podamos generar una conversación, porque creo que de esa forma se les va a quedar un poco más la materia que el que yo exponga sobre ciertos contenidos y que quizá no estén quedando como bien solidificados cuando yo les pregunto después, porque me doy cuenta que no se acuerdan, ¿sí? ¿Les parece? Me parece que sí. ¿Ustedes tienen una prueba oral la próxima semana? ¿O no? ¿Pía está por ahí? Sí, profe, estoy buscando el calendario. Me dijeron que tenían una prueba la próxima semana con, Sí, parece, el hojas GAT. 28 la prueba oral. ¿Y eso qué día cae? Jueves, porque todas las evaluaciones las dejamos para días donde hubieran 2 horas del RAM. Ah, no, pero eso no es la próxima semana, eso es la que viene. La que viene, sí. Ah, ya. Más que nada para que me avisen si es que esas pruebas orales se van a cruzar con alguna clase mía, para yo saber si es que ustedes no van a poder asistir porque están en la prueba oral. No, profe, porque como le dije, pues, las evaluaciones fueron fijadas para los días donde teníamos los ramos de 2 horas, entonces no tenemos problema porque como somos poquitos. Sí, son 10 nomás, pero por cualquier cosa. Ya. Entonces Ya. voy a dejar la clase hasta aquí porque hemos revisado hartos conceptos. Le voy a pedir, sí, que estén atentos que para las siguientes clases ojalá puedan participar. Hoy día participaron mucho más y los felicito por eso. Para que vayamos a ir desarrollando algunas ideas, sobre todo porque ustedes son alumnos de quinto y son poquitos. Por tanto, podemos conversar en clase. Si es que alguno tiene un problema de tecnología, no se puede conectar, me avisa. Si es que me puede avisar, ¿no? O de alguna forma, ¿no? Si tiene algún problema para desarrollar el trabajo, también me pueden avisar. Recuerden que estamos funcionando en este tiempo con esta tolerancia porque entendemos que no todos se pueden conectar o que puede que no tengan acceso a la tecnología suficiente para poder trabajar tan activamente en clase. Así que eso, los dejo para que puedan descansar un ratito después de esta clase y yo encuentro que fue un poquito agotador. Ya. Chao. Profe, que esté bien. Que estén bien. Chao.